Buenas tardes, hermanos. El Señor les guarde, Él les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un honor poder estar hoy día con ustedes y compartir el estudio de la palabra, ¿ya? En el Departamento de Educación Bíblica, del cual Dios me ha honrado para poder también ser su asesor. El día de hoy me ha correspondido poder ver la vida y ministerio de Juan el Bautista, ¿ya? Hermano, Juan el Bautista es un hombre de verdad que tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy en esta sociedad, ¿ya? Y Juan es una de las personas a las cuales Jesús, con sus propias palabras, él comenta y dice que no había habido alguien tan grande como él, ya, como Juan el Bautista. Pero a su vez, cuando le preguntan a Juan el Bautista quién era él simplemente dice: yo soy una voz, nada más que eso, una voz. Entonces, hermanos, la vida de Juan tiene mucho que mostrarnos a nosotros el día de hoy, de Juan el Bautista, ¿ya? Podríamos comenzar hablando del escenario en el cual él se encontraba cuando aparece Juan el Bautista. Hermanos, es contemporáneo de Jesús, ustedes bien lo saben, pero a su vez también en ese mismo tiempo el pueblo judío vivía momentos muy complejos, muy difíciles. Tiempos donde la sociedad era, había gran violencia, había abusos exagerados al pueblo judío, maltrato de todo índole, y donde Juan el Bautista, él comienza a abrir un camino, un espacio, para darle lugar posteriormente a este escenario en su ministerio a Jesucristo. Entonces la situación era muy difícil, muy compleja. Y de hecho en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento se había cerrado con un gran anuncio, ahí en el libro de Malaquías, ¿ya? Que antes del gran día del Señor vendría el profeta Elías. De hecho, hermanos, pasaron alrededor de 400 años. Y durante esos años no apareció ninguna revelación nueva del Señor. El pueblo estaba ansioso. La comunidad estaba muy ansiosa, ¿ya? Necesitaban una palabra de Dios, algo que pudiera guiarles, algo que pudiera orientarles, ¿ya? Y aparece una voz que clama en el desierto, y su nombre era Juan el Bautista. Entonces, hermano, cuando vino Juan al pueblo, desconocía la voz de Dios, por todo esto que ya había vivido el pueblo. Había vivido los exilios, había vivido el maltrato. De hecho, estaban viviendo bajo un régimen romano muy, muy severo, muy, muy duro, muy estricto, ¿ya? Por lo tanto, el pueblo no desconocía la voz de Dios, solamente por lo que escuchaba por los sacerdotes, por lo que escuchaban los intérpretes de la ley, ¿ya? Hacía más de 400 años que había venido el último profeta, Malaquías, ¿ya? Y los tiempos eran de sequía espiritual total, ¿ya? Dios había estado callado por varias generaciones. No había pronunciado palabra a Dios a través de sus profetas. Y el corazón de la gente estaba endurecido, ¿ya? Nadie esperaba al Mesías, o por lo menos en la forma del cual él vino, en este caso Jesucristo, ¿ya? La mayoría, hermanos, de los que esperaban, de lo que les esperaban en este caso, deseaban un Mesías guerrero que los libertara del yugo romano, como acabo de decirlo recién, ¿ya? Pero el Señor no tenía ningún interés en mostrar o traer una salvación política, en este caso, a las personas, sino que el mensaje de Jesús venía por otro lado. ¿Pero por qué hago esta introducción? Porque tenemos que entender o darnos cuenta, o refrescar nuestra mente, mejor dicho, de que el ministerio de Juan vino a ser la antesala de esto que la gente estaba esperando. En este caso, a Jesús, ¿ya? Juan se estaba preparando desde muy joven para una obra tremendamente difícil. Desde muy joven, ¿ya? Desde el vientre mismo de su madre, ¿ya? Dios estaba trabajando en él. E iba a cumplir una función específica, ¿ya? Era una lucha feroz la cual él iba a tener. Él venía como punta de lanza, hermanos, después de 400 años de silencio, donde Dios no había pronunciado palabra. Él venía como aquel arado que surca la tierra, ya endurecida por años. Así venía Juan a irrumpir a esta sociedad, ¿ya?
la sociedad del primer siglo, en este caso, después de Cristo. Para hacer esa obra era necesario estar fortalecido en el Espíritu, ¿ya? Un hombre lleno del Señor para poder cumplir esa función, ese rol. Hermano, el testimonio de Juan el Bautista, hay muchos relatos con respecto a él, pero hay un testimonio que resume en parte la vida de Juan el Bautista, ¿ya? Y usted lo puede encontrar, hermanos, ahí en el libro de Juan, capítulo 1, de verso 19 al verso 23, que es la cita con la cual quiero tocar. Las otras solamente las voy a citar, pero esta la voy a leer completa. Dice, este es el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Ya? El asunto, lo grueso de Juan. ¿Quién era él? Según la Biblia dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, haciendo alusión a Isaías capítulo 40, verso 3. Hermanos, ese es el testimonio a grandes rasgos de lo que es Juan, ¿ya? Una voz. No, él no se consideraba ni Elías ni el profeta, sino simplemente se consideraba una voz. Sin embargo, había, hermanos amados, en ese tiempo difícil, complejo, había un grupo de personas que también tenían un espíritu correcto, un buen espíritu, y Dios estaba también, aún en ese tiempo difícil y complejo. Ahora yéndonos a los inicios de Juan el Bautista. En torno a su nacimiento, sus padres Zacarías, ahí un sacerdote del templo, y Elizabeth, ambos eran del linaje sacerdotal de Aarón, hermano de Moisés, ¿ya? Una pareja que amaba a Dios. Por eso, hermano, no debemos perder de vista de que aún en los tiempos más difíciles Dios siempre tendrá un remanente. Y ese tiempo era muy difícil. Y Dios tenía gente que comenzó a mover las aguas y a preparar el camino para el Señor. Y Zacarías y Elizabeth que fueron los padres de Juan el Bautista. Una pareja que, como dije, que amaba a Dios a pesar del tiempo muy malo que estaban ellos viviendo. Muy malo. Y de hecho, Lucas 1:6 lo relata y lo dice, ambos eran justos delante de Dios. O sea, qué tremenda palabra, eran justos. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ese era el testimonio que tenían los padres de Juan el Bautista. Justos delante de Dios y irreprensibles en los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Viene el ángel Gabriel, hermanos, en un momento y anuncia a ellos, que eran ya de avanzada edad, que iban a tener un hijo, ¿ya? Y hermanos amados, y la misión de este hijo se resume ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 16, de este hijo, el cual se iba a llamar Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esa era la gran misión de Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. El nacimiento de Juan el Bautista es respuesta a la profecía dada ahí en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, y en el capítulo 4, del 5 al 6. Esa es la respuesta, hermanos. Juan es la respuesta a esa profecía que se estaba dando, ¿ya? Jesús, como dije, reafirma la profecía de Juan, que él es el Elías, ¿ya? Ahí en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 10, donde dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, haciendo alusión, en este caso, a Juan el Bautista. Hermanos, Juan
nace en un tiempo del rey Herodes, un rey asesino, hipócrita, sanguinario, despiadado. Un hombre, hermanos, de verdad, donde era todos los escritos, toda la literatura muestra de verdad un hombre que de verdad era terrible, era Maquiavelo, tenía todo, hermanos, todo para que esa sociedad esté totalmente lejos de Dios, totalmente lejos de Dios. Pero ahí había un matrimonio, en este caso, los padres de Juan, un matrimonio que servían a Dios íntegramente. Hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 1, del 5 al 23, hay una extensa biografía de Juan el Bautista, que usted lo puede leer ahí en su casa, ¿ya? Y Zacarías, después de estar 9 meses mudo, porque eso es lo que relata la Escritura, porque él no creyó al principio por la incredulidad, después de eso, cuando ya nace, él da un extenso discurso sobre su hijo, de Juan, ¿ya? Pero que en resumido podríamos presentar el verso 76 del capítulo 1, donde dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino. Como dije, Lucas, capítulo 1, y el verso 76, lo relata: y tú, niño, profeta del Altísimo. Esa era la alusión que hizo, en este caso, Zacarías, después de haber quedado mudo por no haber creído a lo que Dios o en este caso el ángel, le había mandado, o le había comentado, le había dicho que él iba a ser papá, ¿ya? Hermanos amados, y de su juventud de Juan poco se sabe. Pero Lucas 1, verso 80, dice, hablando de Juan el Bautista: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Ya? El niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Ya? Juan siempre estuvo desarrollando una espiritualidad, apartado en el desierto, ¿ya? De una manera muy especial, si se le puede llamar así, ¿ya? Como dije, de su juventud, eso más o menos sabemos, hasta cuando irrumpe, en este caso, bautizando, ¿ya? Se dice algo de la forma como vivió, pero y no realmente dónde vivió, ¿ya? Vivió él de manera bastante alejado, no teniendo mucho contacto al parecer con la sociedad de aquel momento, pero él tenía una finalidad, y esa finalidad la iba a cumplir, no cabe duda, ¿ya? Podemos resumir entonces en unas par de palabras los padres de Juan el Bautista, ellos mismos, en este caso Zacarías y Elizabeth, ¿ya? Padres que de seguro le enseñaron todo lo que era la ley, todo el temor a Dios, y el mismo Señor que lo había preparado para poder cumplir esta misión. Y estas palabras, hermanos, que Dios le dio a Zacarías y en este caso a Elizabeth, se cumplieron y se cumplieron a cabalidad. Este hombre y esta mujer en tiempos difíciles fueron capaces de mantenerse firmes y amando al Señor, y recibiendo también la promesa de lo que Dios tenía para ellos. Y en resumidas palabras, hermanos, podríamos decir que Zacarías y Elizabeth vivieron en obediencia, tenían esperanza, eran hombre y mujer de fe, y tuvieron gratitud por lo que Dios le había concedido de poder ser padres ya en su vejez. Posterior a esto, Juan irrumpe en el escenario, hermanos, el escenario bíblico,
con un manto hecho de pelo de camello, así lo dice la Biblia, un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Su dieta era bastante sencilla, su manera de vestir era muy sencillo, pero había algo en él que lo hacía y lo caracterizaba de una manera muy distinta. Hermanos, la Biblia es muy enfática en mostrar que Juan no comenzó bautizando, ¿ya? Nosotros decimos Juan el Bautista, pero en el fondo él no comenzó bautizando, él comenzó predicando el evangelio del arrepentimiento, ¿ya? Juan era la señal que el pueblo necesitaba y abría un surco, hermanos, un surco para la manifestación más gloriosa de Jesucristo. Para el pueblo era una figura un tanto extraña, no cabe duda, ¿ya? Y principalmente por los religiosos, que veían como un don nadie, como alguien con esa vestimenta, con esa manera de ser, ¿ya? Podía atraer a tanta gente, haciéndoles remover las conciencias y finalmente llevándolos al bautismo. La gran importancia y su grandeza, hermanos, en el escenario bíblico se concentra en una breve sección, ahí en el libro de Lucas capítulo 3, 1 y 2, cuando Juan como persona irrumpe en el escenario bíblico. Se lee en esos versos donde se hace de verdad una verdadera cátedra de las personas que estaban gobernando en aquel momento. Y usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 3 del 1 al 2, donde dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Uterea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hermano, nótese la importancia que le da el texto bíblico a la llegada de Juan, cuando ya irrumpe de manera ya protagónica en lo que es el mensaje y abriendo surco para que posteriormente pueda venir Jesús, ¿ya? ¿Por qué es tan importante, bueno, hermano? Porque se le da importancia porque se coloca y se enfatiza que ya había un emperador, que había, en este caso, un gobernador, habían 3 tetrarcas, habían 2 sacerdotes. O sea, se da una alusión completa de quiénes eran los que estaban gobernando en aquel momento, para poner en ese contexto la vida de Juan el Bautista, ¿ya? Hermanos, Jesús elogió a Juan el Bautista en 3 oportunidades, ¿ya? En Mateo 11:11, el hombre más grande que ha vivido. Él dice a la letra: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿ya? En Lucas 7:28, Jesús no se queda ahí, también lo levanta como el profeta más grande que ha vivido. Y leo a la letra: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Hermanos, y en el capítulo 5, verso 35 del libro de Juan, se refiere a él como una antorcha que ardía y alumbraba, ¿ya? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así dice el texto que acabo de leer, ¿ya? Las personas tuvieron, hermanos, una evaluación muy importante de Juan, ¿ya? Y hay un escueto relato que deja de manifiesto, hermanos, lo realmente importante de un hombre. Lo realmente importante. Y usted lo encontrará en el libro de capítulo 10, verso 41 del libro de Juan. Y dice: muchos venían a él, a Juan el Bautista, muchos venían a él y decían a Juan: a la verdad ninguna señal hizo. Y decían de Juan: pero todo lo que dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Ninguna señal hizo, ¿quién? Juan el Bautista, ¿ya? Pero todo lo que dijo de este, hablando de Jesús, era verdad. Todos estamos avanzando en edad, hermanos. Todos, ¿ya? Y en algún momento partiremos. ¿Cuál será, hermanos, el epitafio que las personas podrán colocar sobre nuestras tumbas? ¿Ya? No serán nuestros cargos, no será lo que tuvimos en las responsabilidades que tuvimos, sino de cuánta verdad dijimos, y la verdad bíblica. Pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Hermanos, Juan el Bautista era un nazareo, es decir, un consagrado, un apartado, ¿ya?
Y de hecho lo relata el libro de Lucas, capítulo 3, del 2 al 3, donde dice, estando en el desierto, Juan recibió palabra de Dios y comenzó su ministerio, estando en el desierto. Hermanos, Juan irrumpe en el escenario. Y irrumpe con muchas cosas que son interesantes, pero que solamente vamos a tocar dos escuetamente. Una, como un comunicador apasionado de la verdad de Dios, ¿ya? Mateo 3:5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Salía a él Jerusalén y toda Judea. O sea, la gente iba a escuchar a Juan con su mensaje potente, su mensaje muchas veces, hermano, fuerte, pero con verdad. Cuando tú y yo hablamos verdad y vivimos la verdad, la gente querrá ver y escuchar esa verdad. Y vendrán a ti, vendrán a mí en busca de esa verdad. Por eso que no debemos dejar de perder de vista decir siempre la verdad, hablar con la verdad. ¿Y qué mejor verdad que la palabra de Dios? ¿Ya? Su mensaje era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Su mensaje no lo hace en Jerusalén, hermano, no lo hace en la sinagoga, sino que lo hace fuera de la religión tradicional, en el desierto, donde no había nada que podía desvirtuar el mensaje. Arrepentidos y convertidos. Ese era su gran mensaje. ¿Ya? Una de la marca de una iglesia saludable es siempre entregar el verdadero mensaje y este mensaje esté apasionado y esté respaldado con el testimonio de la persona. Y Juan tenía eso, era apasionado, decía la verdad y lo respaldaba también su testimonio. La palabra ocupa un lugar clave en la conversión de las personas y eso Juan lo tenía muy claro. Juan también, dice la Biblia, era una antorcha que ardía y alumbraba. Esta es una característica de Juan, que a nosotros nos habla mucho. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Para que el hombre pueda alumbrar, debe arder por dentro, hermanos. Pero una antorcha no puede dar luz si primero no arde. Él ardía de Dios, ardía del Señor. Su interior, su corazón ardía. Y eso le llevó también a mostrar la luz del Evangelio a aquellos que lo necesitaban. Hermanos, Juan, de acuerdo a Herodes, tenía todas las características que se podían observar en Jesús. ¿Ya? Ahí en Marcos hay un relato bien especial, que es en capítulo 6, del 14 al 16, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan Bautista ha resucitado. ¿Por qué? Porque ya había sido muerto Juan el Bautista. ¿Ya? Y por eso actúa en él estos poderes. Hermanos, en este caso, la Escritura nos muestra de que Herodes pensaba de que Jesús era Juan el Bautista. Eso da a entender que Juan tenía un testimonio potente, que aún hasta los grandes gobernantes tenían muy en cuenta su testimonio, como él era, Juan el Bautista. ¿Ya? Hermanos, una vez que irrumpen en el escenario, hablando y diciendo muchas cosas que la gente tenía que arrepentirse, contradiciendo o hablando verdad, en este caso a los que gobernaban, ya sea la parte política o la parte religiosa de aquel tiempo, también él ya va de camino en su salida, hermanos. Él fue el gran hombre que limpió, preparó, y una vez que preparó, él se apartó del camino. Su salida del escenario cumple una misión, pero tremenda. Él sale del escenario porque ahora había que darle paso a quien realmente era el importante en aquel tiempo. Por eso que es importante lo que él en algún momento dice, que él crezca y yo mengüe. Estas palabras de Juan nos producen una profunda conmoción. Son unas palabras tan preciosas en un siervo, en un hombre de Dios. Hay en el libro de Juan, capítulo 3, del verso 27 a 31. Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente.
de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hermanos, por eso creo que la importancia que tiene también su desaparición, si se le puede llamar así, del escenario bíblico. El amigo del esposo había ayudado al esposo a conseguir esposas que deseaba, porque así se trataba, así era. Habían amigos que ayudaban al esposo a conseguir esposas, y cuando él ya tenía todo listo, él llegaba y se apartaba. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, que ya lo dije recién, pero todo lo que él dijo de él era verdad. Hermanos amados, la Escritura nos muestra que muchos creyeron en el Señor Jesucristo por el testimonio de Juan. Muchos. Lo que quedó en la mente y en el corazón de ellos fue que su señal fueron, no sus señales, sino su predicación de la verdad. Enfrentó al mismo Herodes por cometer adulterio y, hermanos amados, finalmente, producto de una mujer que sedujo, en este caso, a Herodes, terminaron decapitando a Juan el Bautista, y usted puede encontrar ese relato en el capítulo 6, del verso 26 al verso 28. Lecciones de la vida de Juan el Bautista. Hermanos, Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. Por otro lado, cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande de nuestra vida. Más que nuestros sueños, más que lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere que nosotros hagamos para la extensión de su reino. Y defender la verdad es más importante que la vida misma. Defender la verdad. Hermanos, que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y de quién es tu Señor. Juan el Bautista es un ejemplo perfecto de un gran comunicador del Evangelio, porque terminó sin seguidores. Todos los envió a Cristo. Conviene que él crezca y que yo mengüe. Esa era la consigna de Juan el Bautista. Conviene que él crezca y yo mengüe. Esta convicción debe llevarnos a que toda nuestra vida sea una constante lucha por acercarnos más a Dios y llevar más almas al reino del Señor. Más de Él, menos de mí. Que sean las frases, que sea la vida de Juan el Bautista que nos motive a eso. Más de Él, menos de mí. Señor les guarde, les bendiga. Un abrazo fraterno y gracias al Departamento de Educación Bíblica por darme la oportunidad de hablar de Juan el Bautista, que tiene mucho más que decirnos, pero que sirva para inquietar tu espíritu y tu corazón para poder seguir indagando en la enseñanza de este gran hombre. Dios te bendiga.